El tema de hoy es: ¿puedo confiar en la Biblia? Como una afirmación. ¿Puedo confiar en la Biblia? Como invitado especial tenemos a nuestro hermano pastor Salvador Vivas. Él es el pastor de la iglesia El Redil de la zona 12. Pastor, buenos días. Que Dios te bendiga, hermano. Buenos días, Paz. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo de un tema, yo creo que sumamente importante y digamos que es la base o el fundamento sobre el que se sostiene no solo la reforma protestante, sino yo creo que la vida de cada uno de nosotros. Amén. Al final, ¿no? El poder decir con convicción y con conocimiento: yo puedo confiar en la Biblia, ¿no? No es solo un libro X que ciegamente creo, sino que hay muchas razones de peso para poder confiar en la Biblia como nuestra guía, como nuestra palabra de aliento, como la manera en la que Dios se comunica con nosotros finalmente, ¿no? Amén. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, hablando de la palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hablando de este tema, ¿puedo confiar en la Biblia? En la Reforma Protestante, en los postulados, se habla de la sola escritura. ¿Qué significado tiene eso para nosotros, hermano pastor Salvador? Sí, yo creo que un tema muy importante, y ahora que mencionabas que tenemos 505 años de celebrar la Reforma Protestante, los últimos 5 años hemos ido mucho, ¿no? Desde la celebración de los 500 en 2017 a la actualidad hemos ido mucho a estas bases teológicas, ¿no? Hablando de las 5 solas, y la primera de ellas es la sola escritura. Es importante para nosotros hablar de la sola escritura porque vivimos en un mundo que ataca la palabra de Dios. Vivimos en un mundo en donde la pluralidad de pensamiento, en donde las diferentes corrientes teológicas pueden generar confusión en la manera en la que nosotros vemos la Biblia y la entendemos. Y Martín Lutero, cuando empezó todo este movimiento, muchas cosas difería de lo que realmente decía la palabra de Dios. Y hoy por hoy tenemos el mismo problema. Podemos estar en iglesias o podemos tener prácticas personales que difieren, que son contrarias, contradictorias respecto a la palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante que como pueblo de Dios hoy vayamos a las Escrituras y que sea la base de nuestra fe, ¿no? Que no nos perdamos en las tradiciones, que en muchas ocasiones son buenas, pero que en otras tal vez no tienen el peso bíblico que creemos que tienen, ¿no? Y por lo tanto pueden ser prescindibles de la vida de la iglesia al final, ¿no? Pastor, en el tiempo de la Reforma, en ese tiempo de Martín Lutero, que es uno de los referentes más grandes que tenemos de la Reforma Protestante, aunque fueron más los reformadores, ¿qué significaba en ese tiempo de la Reforma Protestante la sola escritura? Esa es una pregunta básica para poder ver y entender qué significa para nosotros, ¿no? No era que Lutero estuviera diciendo solo vamos a leer la Biblia y todo el resto de libros los quemamos. No era que Lutero estaba diciendo nuestras opiniones en general no importan. Lo que Lutero estaba diciendo es que la base de todo el pensamiento cristiano, de toda práctica cristiana, debe ser la palabra, debe ser lo que la Escritura dice. Y en muchas ocasiones sucede que en vez de ver la palabra vemos tradiciones. Con Lutero pasó eso, ¿no? El tema de las indulgencias, por poner un ejemplo. No hay en la Biblia base o sustento para decir: si usted da cierta ofrenda a la iglesia, usted va a recibir salvación. Tampoco hay una base para poder decir hay un papa y es el sucesor de Cristo en la tierra, ¿no? Tampoco hay una base para que se vendieran puestos al clero, para que diferentes personas pudieran comprar su puesto en la iglesia y de esa manera generar ingresos personales. Todas estas cuestiones que va viendo Lutero le hacen clavar las 95 tesis y le hacen decir: no, la Biblia debe ser la base de nuestra vida. Si no demuestras
que las indulgencias son bíblicas, si no demuestras que la sucesión papal es bíblica, si no demuestras que las diferentes prácticas que tenemos dentro de la iglesia son bíblicas, debemos eliminarlas, no debemos de tenerlas en nosotros, más aún cuando contradicen el evangelio, cuando contradicen la gracia, que es el tema que pasaba más que todo con las indulgencias, ¿no? Ahí ya nos hiciste un poquito de una remembranza de lo que pasó en el protestantismo, y alguien podrá decir, bueno, pues, eso fue hace un montón de tiempo, 505 años, y en ese tiempo pues yo ya no creo en las indulgencias, podríamos decir. Pero ahora, la sola escritura, ¿qué significado tiene para nuestro tiempo? Para hoy, claro. Partimos de lo mismo que Lutero dijo, ¿no? La escritura es la base de nuestras prácticas y de nuestra vida personal, ¿no? Puede pasar que en ocasiones, y me incluyo en la lista, con buenas intenciones, el liderazgo de la iglesia quiera hacer prácticas que no necesariamente son cristocéntricas. Tenemos la libertad y la obligación de poder hablar con nuestras autoridades y decir, pastor, hermano líder de la alabanza, no sé, lo que usted está diciendo creo que contrasta con lo que dice la palabra en tal parte, ¿no? Creo que sería bueno corregir eso, ¿no? O en las prácticas personales, a veces uno puede decir, bueno, es que cortar el césped de mi casa, cómo me llena de gozo y de alegría y es un tiempo maravilloso con el Señor. Pues yo creo que bíblicamente no podrías fundamentar que cortar el césped sea una disciplina espiritual, ¿no? Sí puede ser un espacio donde te llenas, te gozas y demás, pero llamarlo disciplina espiritual ya sería otros 100 pesos, decimos en Costa Rica. Es diferente, ¿no? Entonces yo creo que estos son algunos de los puntos en los que podemos ver cómo hoy la idea de la sola escritura nos afecta y nos importa, ¿no? A nivel político también podríamos decir, ¿no? El poder discernir si alguien dentro de la política está obrando bien o mal, deberíamos determinarlo a partir de lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a la dignidad del ser humano, respecto a las relaciones sociales, a las relaciones con mi prójimo, respecto a las maneras en las que podemos hacer una inversión de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro conocimiento. Entonces la sola escritura yo creo que informa toda nuestra vida. Tal vez la palabra no diga específicamente debes votar por tal candidato o debes desayunar tal cosa, pero sí nos informa sobre los principios generales que deberían de gobernar, regir nuestra vida al final, ¿no? Y en ese tiempo, lastimosamente, pastor, vemos algunas pseudoiglesias que ya son sectas definitivamente, que hoy le están diciendo al pueblo, a la grey del Señor, y que no se nos olvide que las ovejas son del Señor, no son de algún pastor. Así es. Y dicen, ¿verdad? Tienes que aceptar en tu corazón al nombre del líder, ¿verdad? Claro. Y el título que llevan. Y la gente lo está recibiendo y dice, yo te acepto en mi corazón, no precisamente a Jesucristo, sino a un hombre. Claro. Imagínense en este tiempo, en el año 2022, eso es lo más evidente. Pero hay cositas chiquitas que se convierten en religiosidad, hermanos, y que nos alejan de la escritura. Claro. Y vamos prácticamente a caer como en el fariseísmo de poner cargas al pueblo que ni nosotros mismos podemos llevar. Por supuesto. ¿Verdad? Por eso tenemos que regresar a las escrituras, y como hablábamos el apóstol Pablo a Timoteo, la escritura nos dice lo que es la verdad, nos dice cuando estamos equivocados, nos corrige, nos redarguye de tal manera que podamos estar capacitados para toda buena obra. Ahora hay un tema que es muy interesante conocer, aprender y repasar siempre, y es ¿por qué decimos que la Biblia es inspirada? Y a ese tema vamos a entrar, Pastor Salvador, porque si algo es muy atacado en ese tiempo es ¿por qué crees en ese libro? Si ese libro se contradice a sí mismo. Los cristianos decimos que no se contradice, los que son detractores de la palabra nos están atacando constantemente, pero a veces no tenemos argumentos para demostrar que la Biblia es inspirada. ¿Qué significa eso? ¿Podríamos hablar de eso? Es un muy buen punto el que mencionas, porque sí, vivimos en una época en donde nos dicen la Biblia es vieja, es antigua, es obsoleta, ¿no? Y siendo palabra de Dios, y Dios es eterno, su palabra es eterna. Por lo tanto,
importa, Así es. tiene peso siempre, ¿no? Y hay un par de pasajes en la segunda carta de Pedro que nos explica un poco sobre qué significa esto de la inspiración, ¿no? Me gustaría que los pudiéramos leer. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículos del 19 al 21. Dice Pedro: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Esta idea de impulsar a los profetas, en otras traducciones se pone como inspiró. Y la cuestión de por qué la diferencia es porque el verbo en griego que se utiliza para hablar sobre la inspiración de esa manera o el impulso es el mismo que utilizan para los barcos con velas. Cuando un velero es impulsado por el viento para moverse, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque nos habla de que la inspiración de Dios es ese impulso del Espíritu Santo para aquellos hombres que nos dieron los 66 libros que consideramos como palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que no fue que el Espíritu Santo poseyó a los escritores bíblicos y sus ojos se pusieron en blanco y empezaron a escribir, o que la Biblia cayó del cielo y la obtuvimos así nomás, o que el Espíritu Santo tomó forma humana y empezó a escribir. No, lo que nos está diciendo Pedro en esta ocasión es Dios impulsó a aquellos profetas a escribir los textos que escribieron, los motivó para escribirlo y por la soberanía de Dios, por su gracia, ellos escribieron la palabra de Dios. Ellos escribieron impulsados, inspirados por Dios para poner su palabra, su voluntad en palabras que nosotros los humanos podamos entender y asimilar, ¿no? Finalmente. Ahora, algo interesante es que muchos podrían criticar este pasaje y decir, bueno, pero es que Pedro está hablando de los profetas. Y podríamos considerar que Moisés fue el gran profeta y entonces el Pentateuco entra dentro de esta lista. Podríamos considerar incluso los profetas como Isaías, Jeremías, hasta Malaquías, ¿no? Incluso podríamos decir que en cierto sentido fue profético lo que escribieron los cronistas y aquellos que escribieron los libros poéticos y de sabiduría, pero ¿qué del Nuevo Testamento? Porque Pedro ahí está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, las del Nuevo Testamento son inspiradas. Pues Pedro también responde a eso, y en segunda de Pedro también, en el capítulo 3, él va a hablar sobre las cartas de Pablo y las va a mencionar como escritura. Segunda de Pedro 3, 15, 16 dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Aquí, sin entrar en los detalles de cómo es que tergiversan y demás, Pedro lo que está diciendo es, las escrituras de Pablo, sus cartas, son palabra de Dios, están al mismo nivel que el resto de las escrituras. Y todavía en primera de Timoteo 5, en el caso de Pablo habla en el versículo 18 de que Jesús dice que no pondrás, que la palabra dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento, aparece en el Evangelio de Lucas. Entonces, de ahí vemos cómo tanto Pablo como Pedro reconocían ciertos libros y ciertos escritos como palabra de Dios, como palabra inspirada, ¿no? Entonces podemos confiar en que el cúmulo de los 66 libros que poseemos en nuestra Biblia son inspirados por Dios, son la palabra de Dios. Dios impulsó, motivó, guió, les dio sabiduría a estos autores bíblicos para escribir su propia palabra, la palabra que guía al pueblo de Dios, ¿no? Pastor,
En ese tiempo donde la juventud lo pone todo a prueba y a discusión, que es bueno, ¿verdad? Porque se usa la razón, se usan argumentos lógicos, pero hay jóvenes que han nacido en hogares cristianos que empiezan a dudar de la palabra, dicen mamá, y la mamá, no, lea la Biblia, y el patojo o la patoja, no, mamá, ¿cómo vas a creer? ¿Por qué es tan importante para nosotros como pueblo de Dios creer que la palabra de Dios es inspirada? Hay muchas razones, pero yo creo que la principal la puedo ejemplificar con los lentes. Si yo me quito los lentes, yo ya veo tu rostro turbio, porque necesito los lentes. Pues todo ser humano tiene sus propios lentes para ver el mundo. Y nosotros tenemos que escoger cuáles van a ser nuestros lentes. ¿Va a ser lo que la filosofía y la ciencia moderna dice? ¿Va a ser lo que los políticos dicen? ¿Va a ser lo que leo en Facebook? ¿Lo que veo en YouTube? ¿O va a ser la palabra de Dios? Y lo que tiene la graduación perfecta para que nosotros veamos el mundo tal y como es la palabra. Esa es la graduación perfecta, porque ve el mundo consistentemente, describe el mundo consistentemente, no tiene contradicción. Y creo que más adelante podemos entrar con más detalle a ese tema de si es inerrante, es infalible la palabra de Dios, pero básicamente, y hablando de la inspiración, podemos ver que los 66 libros no hablan de lo mismo ni usan los mismos términos. O sea, uno lee a Pablo y Pablo es muy lineal, ¿no? Esta es mi tesis, por lo tanto hagan esto, porque si no va a suceder esto otro, para que ustedes puedan obtener esto, ¿no? Pero uno ve a Juan y Juan va brincando de un lado para otro, ¿eh? Uno ve sus cartas y habla de la verdad, habla del amor, habla de cuidar los mandamientos, habla del perdón, vuelve a hablar de la verdad, del amor, circular, ¿no? Y si uno lee Santiago parece más como proverbios, ¿no? Un pedacito de información por un lado, por otro. Y lo que esto nos dice es que efectivamente fueron diferentes autores los que escribieron la Biblia, porque su estilo de escribir está marcado y manifestado en los textos. Y eso es parte de lo maravilloso de la Biblia, ¿no? Más de 2000 años escribiendo la Biblia, más de 30 autores diferentes, en arameo, en hebreo, en griego. Escribieron un texto que es consistente, tiene una unidad de mensaje que no se contradice. Esto solo puede ser por inspiración de Dios. No hay otra manera. Otro dato que se me olvidó, en 3 continentes, parte se escribió en África, parte se escribió en Asia, parte se escribió en Europa. No hay un solo libro en el mundo que tenga esa variedad, esa diversidad de lenguas, de geografía, de autores, que conserve una unidad, amén, un mensaje. Eso es milagroso, es divino, es obra de Dios. Y si es obra de Dios, yo creo que vale la pena leerlo, yo creo que vale la pena estudiarlo, recibirlo y atesorarlo en nuestros corazones. Ya vimos el significado de la sola escritura en el tiempo de la Reforma y en el tiempo actual. Ya hablamos de que la Biblia es inspirada de parte de Dios, pero hay unos temas que son muy importantes y que no los podemos dejar sin mencionar, y es que la Biblia es infalible e inerrante. Pastor, ¿qué es eso de infalible? Cuando hablamos del término infalible, estamos diciendo que es imposible que la Biblia falle. Eso con mayúsculas, hay que subrayarlo, ¿verdad? Sí, imposible. Mayúscula, negrita, itálica y todo, ¿no? Es imposible. Ahora, hay que tener cierto cuidado al tratar este tema, porque uno puede leer tal vez en Proverbios, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y tristemente hay casos de papás que han educado a sus hijos en el camino del Señor y no están en los caminos del Señor hoy por hoy, ¿no? Y uno podría decir, ¿será que la Biblia falló? No, el tema es que muchas veces nosotros interpretamos mal los textos bíblicos y terminamos volviendo promesas lo que no es una promesa, que es como el caso de este pasaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la Biblia es infalible, de que no tiene fallo, eso implica que nosotros tengamos el cuidado de dedicarnos a estudiar correctamente las Escrituras. Porque la palabra de Dios no tiene fallo en su mensaje, digamos, a manera general. Dios creó el mundo, el ser humano pecó y por eso hay mal en el mundo.
Jesús vino a rescatar a los suyos, a restaurar su creación que ha sido destruida por el pecado. Y un día Él va a volver en gloria por su pueblo y reinará por siempre y para siempre. Eso no tiene fallo. Eso sí o sí va a suceder. Y a través de las Escrituras podemos ver cómo muchas profecías se han cumplido, cómo la palabra tiene la verdad, ¿no? a la hora de describir el mundo y demostrarnos por qué existe el mal y cuáles son las consecuencias del mal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la Biblia no tiene fallo, que es imposible que falle, estamos considerando que la palabra, al ser palabra de Dios, en su mensaje general va a cumplir, ¿no? Y en lo específico también, o sea, en la medida en la que esto específico es una interpretación basada en esta línea de 4 actos, en esa medida la palabra de Dios no tiene fallo. Ahora, Números 23, 19, que estábamos hablando ahora, que no recordábamos el versículo y Google, gracias Señor, nos ayudó. Dice lo siguiente, ¿no? Dios no es un nombre, por lo tanto Él no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Si Dios prometió que no hay fallo en su palabra, si Dios está diciendo yo no soy como los humanos que mienten, no cambian de parecer, entonces nosotros podemos considerar que el mensaje que hay acá, Dios no va a cambiar de parecer. Es su palabra, es su voluntad, es su mensaje, se va a cumplir. No hay fallo en eso. Y la palabra inerrante, pastor, porque ya hablamos que la Biblia es inspirada, ya hablamos de que la Biblia es infalible, imposible que la Biblia se equivoque o pueda fallarnos. Ahora la palabra inerrante. Es igual, es algo que normalmente nos dicen, no, es que la Biblia se contradice porque en un pasaje dice que Jesús liberó a un endemoniado, pero en otro evangelio dice que 2, se está contradiciendo, ¿no? No es una contradicción en sí, lo que estamos viendo en pasajes como este, es 2 perspectivas, 2 testigos de un escenario, de una escena que sucedió y que vieron lo mismo, pero lo recuerdan con cierto matiz diferente, ¿no? De hecho, en los juicios legales, cuando se llaman los testigos, si los testigos todos dicen exactamente lo mismo, el jurado, el juez, duda de que eso sea cierto, porque implica que se pusieron de acuerdo para contar una misma versión. Pero cuando hay diferentes maneras de ver el evento, entonces él puede confiar en el mensaje general de lo que está atestiguando cada uno. No hay error en lo que ellos están mencionando porque están apuntando a la misma situación. Esto se aplica también a la palabra de Dios. Los múltiples testigos que tenemos y las múltiples motivaciones por las cuales cada uno escribió, Dios las utilizó porque los inspiró para escribirlo y por lo tanto no hay un error. Y podemos creer entonces en lo que está aquí en la palabra. No es posible que falle, no tiene contradicciones, no tiene errores en sí. Más bien tenemos que estudiar más profundo para poder entender la palabra y no caer en ese error, ¿no? Eso me gustó, fíjate, pastor, porque es más fácil echarle la culpa a la Biblia que se contradice a querer yo esforzarme para estudiar un poco más y comprenderla. Porque eso implicaría, primero, en que tenga yo comunión con el Señor. Por supuesto. Segundo, a que yo viva espiritualmente y me deje gobernar por la palabra. Y tercero, para que yo pueda invertir tiempo y recursos para aprender la palabra del Señor de una manera teológica formal, ¿verdad? Es más fácil decir, la Biblia se equivocó y sacar de contexto los textos para usarlos como pretextos, una famosa frase, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tan importante es para el pueblo del Señor ahora comprender de que la Biblia es infalible, es inerrante y es inspirada? Yo creo que hay tres aspectos importantes. El primero, personal, me ayuda a venir a la palabra con convicción. Amén. De que Dios me va a hablar. Dios me está hablando cuando leo esto, aun cuando no sienta que Dios me está hablando, Dios me está hablando. Amén. A través de su palabra. Eso por un lado. Por el segundo punto, yo creo que a nivel comunitario, como iglesia, nos reunimos para exaltar a Dios y lo exaltamos escuchando su palabra. Sujetándonos, sometiéndonos a su palabra, porque es inspirada, infalible e inerrante. Y tercero, para finalizar, un tema apologético. Puedo compartir la palabra con otros y demostrar
que es inspirada, que es infalible, que es inerrante y que por lo tanto es la palabra de Dios. Estoy con mi hermano Pastor Salvador Vivas. Me ha gustado mucho este tiempo de compartir el tema porque nos ha hablado desde una perspectiva bíblica y también razonable para decir sí puedo confiar en la Biblia. Ya nos expuso el significado de la sola escritura en el tiempo de la Reforma, en el tiempo actual, y nos ha hablado de las características que tiene, de las muchas características que tiene la Biblia. En primer lugar, que es inspirada; en segundo, que es infalible, que es inerrante, y ya nos ha explicado cada una de ellas. Ahora tiene otra característica la Biblia, que tiene un poder transformador en la vida de todo aquel ser que viene a tener contacto con la palabra. Claro. Y quisiéramos que me hablaras un poquito de ese tema. Claro, yo creo que al final la mejor apologética, la mejor defensa de que la palabra de Dios es palabra de Dios, es la transformación que produce en nuestros corazones. Yo creo que no es orgullo decir yo antes era así, Por supuesto. mentiroso, chismoso, envidioso, orgulloso, pero ahora el Señor a través de su palabra me ha transformado y por su gracia ahora soy de esta otra manera, ¿no? Como Colosenses y Efesios, que habla de vestirse, desvestirse, despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo. Eso es transformación. Y segunda de Timoteo 3:16, pasaje con el que empezaste, yo creo que es básico para esto, no solo para hablar de la inspiración, sino del poder transformador de la palabra, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, toda, no solo una parte, toda la escritura, ¿no? Es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La única manera en la que podemos cambiar, en la que nuestros corazones cambien, la única manera en la que podemos ver cambios profundos, no solo en las cosas externas que hacemos, sino en lo que pensamos, lo que anhelamos, es a través de la palabra. El Espíritu Santo obra a través de su palabra para instruirnos, para corregirnos, para cambiar lo que está mal en nosotros, para mostrarnos la verdad, ¿no? Y ese es yo creo que el punto máximo de la sola escritura, el punto que Lutero consideró en su tiempo, el punto que Agustín consideró en su tiempo, el punto que Pablo consideró en su tiempo, el punto que Jesús, siendo el Verbo, nos mostró y nos manifestó. La palabra de Dios es vida, y por eso confiamos en ella y por eso somos transformados a través de ella. Ahora me surge una pregunta: ¿qué produce eso en nosotros, pastor, cuando estamos leyendo la palabra? Nos provoca a nosotros santidad, el apartarnos de los caminos malos, porque es como un espejo. Y estoy haciendo malas cosas, y viene a cambiar, y eso es lo que queremos, y eso es lo que pretendemos con este tema, que su vida cambie, sea transformada por el poder de la palabra, por el poder espiritual. Por eso es inspirada. Claro, muchas veces cuando enfrentamos el pecado y estamos luchando con algo muy específico, decimos, Señor, quiero que cambie esto. Ajá. Quiero dejar de decir mentiras, quiero dejar de ver cosas que no debo en internet, quiero dejar una infidelidad, quiero dejar el chisme, quiero dejar el orgullo, ¿no? Quiero dejar las drogas. Nos enfocamos en lo externo, pero la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo profundo, va hasta nuestras motivaciones y saca de raíz el pecado. No porque seamos buenos, porque Dios es bueno, porque su Espíritu Santo está obrando en nosotros. Entonces hay esperanza para que cambien esas cosas malas en nosotros, no solo a nivel externo, no solo a lo que la gente ve, no solo lo que estamos pidiendo, sino aquellos anhelos de los cuales nosotros tal vez ni somos conscientes, pero que la palabra expone, que la palabra manifiesta y que el Espíritu Santo puede cambiar. ¿Qué te parece si oramos para que todos aquellos que nos están viendo en este momento puedan tener un contacto y un deseo por tener contacto con la palabra del Señor, claro, en la cual podemos confiar? Por supuesto. Oremos. Señor, tu palabra es vida, tu palabra es la verdad. Desarrolla en nosotros un corazón que pueda atesorar tu palabra como lo más preciado para nosotros, que podamos venir a ella recordando que tú nos hablas
a través de tu palabra, Señor. Y que en medio de la desesperanza, del dolor, de la frustración y de la culpa que puede generar el pecado, podamos recordar que tu palabra tiene el poder para transformar nuestros corazones. Sí. No solo para incomodarnos, no para hacernos sentir culpables, de por sí ya nos sentimos así cuando pecamos, sino para transformarnos a través de tu Espíritu Santo, a través de lo que tu palabra dice, Señor. Que sea la norma de nuestra vida, la norma en la cual nosotros vivimos como iglesia, la norma con la cual nosotros predicamos tu evangelio, la norma con la cual nosotros vivimos y nos conducimos. Que seas tú guiándonos en cada paso, a través de tu hermosa, invaluable palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén.